Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Hola, muy buenos días mis apreciados estudiantes. Estamos hoy una nueva semana con Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación. Cada semana, jóvenes, estamos aquí para compartir con ustedes esa formación desde casa. Esta semana, para mis estudiantes de octavo grado, su profesora de español, la profesora Milka Vázquez, con un tema nuevo. La semana pasada era una cuentista. Le conté la tortuga gigante. Esta semana haré todo lo posible por darle unos pequeños rasgos de lo que es ser poeta. Trataré de ser al menos una poetisa. Trabajaremos esta semana el género lírico. Muy bien, y como todas las semanas, es importante, jóvenes, que tomemos las medidas de higiene necesarias para seguir adelante. Una de ellas es el lavado constante de manos, ¿sí? Lavarse las manos, desinfectar todo lo que tienen a su alrededor, cuaderno, lápiz, la mesa. Y recuerden, jóvenes estudiantes, que si ustedes se cuidan y toman las precauciones necesarias, cuidan a todos los que están cerca de ustedes. Si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos. Así que se van preparando mis estudiantes de octavo grado, que ya va a dar inicio la clase. ¿Qué necesitamos para esta clase? Bueno, como todas las semanas, cuaderno, lápiz, su libreta de español o cuaderno de español para ir tomando sus apuntes. Se van preparando. Le voy a dar medio segundo para que estén listos casi. Bien. Miren estas palabras, jóvenes, que tenemos aquí proyectando. La joven está pensando, ¿y qué es lo primero que ustedes piensan cuando escuchan la palabra rima? ¿Qué es lo primero que piensan cuando escuchan la palabra poema, poeta, inspiración, amor, literatura? ¿Sí? ¿Qué es eso qué piensan? A ver. Ay, cuando yo escucho la palabra poema, yo digo, Milka, eso es sentimiento. Definitivamente, cuando escucho la palabra poema, ahí tengo que cambiar toda la norma y concentrarme en la poesía. No sé ustedes en casa, cuando escuchan la palabra amor, ay, qué lindo, el amor siempre va a estar, ¿verdad? El amor entre la familia, el amor entre sus amistades, esa palabra forma parte de lo lindo, de lo bonito, pero también hay dolor, también hay sufrimiento. Cuando escuchan la palabra rima, a ver, rima, ¿qué es eso de rima? Bueno, que una cosa rima con la otra, como que hay allí una especie de relación. Vamos preparándonos, jóvenes, para este tema. Y literatura, claro, porque cada una de esas palabras forman parte de la literatura, lo bonito de las palabras. Bien, el contenido de hoy, como les había dicho, es el género lírico. Yo sé que esa palabra estuvo muy de moda, o no sé, los jóvenes hoy en día, antes decían mucho tu lírica. Tienes buena lírica, ¿verdad? Así como se decía, dices mucho cuento, eres un cuentista, ahora eres un poeta. Miren, pasan de un género a otro, pero para uno especializarse en un género, uno tiene que conocerlo. Si yo quiero ser buen poeta o una poetisa, necesito conocer todo lo relacionado, el concepto, las características, la clasificación, la poesía. Muy bien. ¿Y qué vamos a lograr con este tema? ¿Qué vamos a lograr? Bueno, seremos capaces de leer e interpretar diversos textos poéticos. Claro, porque leer poesía es reconocer la información que nos da el poeta y que está allí, pero que sus palabras, ese sentimiento que él nos transmite, está oculto en medio de esas letras. Entonces, eso es lo importante, que usted interprete el mensaje de la poesía. Iniciamos igual que la semana pasada, jóvenes, mis estudiantes de octavo grado. Géneros literarios, por favor van anotando. ¿Por qué géneros literarios? Porque es importante reconocer que los géneros literarios comprenden distintas obras y tienen como finalidad la expresión artística, donde un autor emplea de manera especial el lenguaje. La semana pasada vimos o estudiamos un poco lo que fue la narrativa, el cuento, como género literario. Esta semana vamos a ver la poesía. Aquí está
Géneros literarios narrativos, tenemos el cuento, la novela, la leyenda, la poesía está dentro del género lírico. Esos dos ganchos que están allí, miren la diversidad de géneros que hay y solo hemos visto dos. Uno narrativo, que fue el cuento la semana pasada, y uno lírico, que es la poesía en esta semana. Es importante que vayamos ya clasificando que cuando usted habla de género literario, es todo ese grupo de obras donde el autor hace uso del lenguaje, de lo bello de la palabra. Es necesario que ustedes reconozcan en este esquema que se subdividen en tres grandes grupos. Claro está que hay más. Los dos ganchos representan los dos géneros que hemos trabajado. Miren qué distinto va a ser lo que trabajamos la semana pasada. El cuento, una estructura, introducción, desarrollo, desenlace, y ahora vamos a ver la poesía. Ya vamos a dar inicio a lo que es el género lírico. ¿Qué es eso de género lírico? El género lírico siempre ha existido, jóvenes. La poesía, el expresar lo que uno siente, siempre ha perdurado. Es un género literario, forma parte de la literatura, en el que el autor transmite sentimientos. ¿Ve? Es esa parte interior donde yo transmito emociones, es algo subjetivo respecto a una persona, a un lugar, algo que me inspira. Por eso es que las personas que escriben poesía o un género, ya sea una coral o un canto, una canción, ellos tratan de transmitirle a su lector ese sentimiento sobre un ser amado, sobre su patria. Entonces, cumple con ciertas características. ¿Estamos claros? Tengo un género lírico que transmito un sentimiento, transmito una inspiración, pero aún así debo cumplir con ciertas características. Quiero ser un buen poeta, quiero ser una poetisa. Bueno, lo que voy a escribir debe tener subjetividad. ¿Qué quiere decir subjetividad? No es más que nada que expresar sentimientos y pensamientos míos o de lo que vivo. El género lírico trata una diversidad de temas. Antes, de repente, la parte amorosa, la parte romántica era muy primordial, era muy importante, pero ahora la poesía ha tomado distintas líneas. Yo puedo hablar una poesía de tristeza, yo puedo redactar una poesía de esperanza, de la naturaleza, hablar sobre una mujer, también sobre un hombre, sobre mi madre, sobre mi padre, sobre la familia. Es decir, no hay un tema específico de la parte lírica, eso es universal. El género lírico utiliza el verso, es una de las características propias como forma de expresión, mientras que el cuento es prosa, más alargado, un párrafo bloc, mientras que la poesía, el género lírico, son líneas de versos que riman. La intención, es decir, como todo texto, en este caso es un texto literario, tiene una intención, y la intención es dar a conocer la parte interior, cómo veo las cosas, cómo las veo, desde qué sentimiento veo eso. Es una forma de expresión del género lírico, es a través de los poemas. Y emplea un lenguaje figurado. Cuando digo que emplea un lenguaje figurado, al igual también como el cuento, es porque utilizo palabras y le doy vida a ciertas cosas para hacer más emocionante y más linda la poesía. Bien, recuerden mis estudiantes, estamos en el género lírico. Dentro de género lírico vamos a ver la poesía. ¿Y cuáles son esos componentes del género lírico? Tenemos poemas, tenemos estrofas, versos, métrica, rima y ritmo. Cada uno de esos componentes forman parte de lo que es el género lírico. Muy bien, ahora ya estamos acá un poco al poema. Cuando estamos en el salón de clase y nos toca la parte del género lírico y la declamación y la oratoria, el estudiante que profesora no puedo, no me nace, no me inspiro, a todos nos sucede. Quizás porque no nos conectamos con la poesía. Pero si usted la lee y empieza a ver esa temática que tiene la poesía y usted hace un esfuerzo, algo fluye, algo le sale, ¿verdad? Entonces el poema, como todos saben, es una obra poética normalmente en verso.
Es una composición literaria que busca expresar las emociones e impresiones del mundo desde la voz del poeta. Miren, esa es la voz. Hay personas, creo que ustedes conocen, son compositores y escriben muy buenas obras, pero no logran entonces decirlas desde su propia voz, porque quizás no tienen el buen tono o no tienen esa proyección para decir el poema, pero son buenos escribiendo poemas, canciones. Eso sucede, eso es otra línea también, el que compone la letra. Hay quien compone la letra, pero hay el otro que la canta. Entonces, eso es emocionante porque yo tengo que tratar de demostrar lo que otra persona escribió. Entonces, cómo yo siento y proyecto ese sentimiento a una audiencia. Eso es importante en el poema. Y en el poema se toman en cuenta muchísimas cosas. La postura, el tono de voz que usted tiene, la forma como usted siente esa poesía. Bien, ¿qué características debe tener un poema, jóvenes? El poema, como género literario, en la parte lírica, debe tener la manifestación del sentimiento mediante la belleza de la palabra. Miren lo que dice ahí, la belleza de la palabra. Esa es la diferencia de un género con el otro. Miren que desde la semana pasada hemos estado hablando de la palabra linda, de la belleza de la palabra, del lenguaje figurado. Y hemos dejado a un lado ese texto realista, ese texto objetivo, ese texto informativo, y nos estamos concentrando en lo bonito, en el cuento, en la poesía, y todavía nos falta la novela, porque son géneros que están dentro de un grupo, porque cada uno debe conocer. Yo tengo tendencia por la literatura. A mí me gusta la palabra en su esplendor. Otros dirán, no, profesora, la literatura no es conmigo. Yo soy de la parte de la norma, de la parte informativa, de la parte objetiva. Entonces hay como dos vertientes, como dos corrientes. ¿Expreso sentimientos, soy subjetiva o soy más objetiva? Me voy a la realidad, al texto profesional, al texto académico, al ensayo, al género periodístico. Y otros dirán, a mí me encanta la poesía, a mí me encanta la novela, me encanta el cuento. Miren lo importante que es que usted reconozca que yo debo ubicarme, pero puedo disfrutar de uno y puedo disfrutar del otro. Esa es la ventaja que tienen ustedes en casa. Dentro del poema es importante que usted reconozca las estrofas y reconozca los versos, porque esa es la estructura de nuestro poema. Las estrofas no son más que nada que el conjunto de versos, cuya forma se repite a lo largo del poema, con características iguales. ¿Ya? En la poesía moderna, es decir, la de hoy en día, las estrofas no tienen todas el mismo número de versos. Antes la poesía era muy medida, muy métrica, muy 4 estrofas, rima el primer verso con el tercero, el segundo con el cuarto y así. Hoy la poesía de hoy en día, el que escribe poema de hoy, es más libre, pero los números son en medida, pueden coincidir en la rima un verso con otro. Se le conoce porque en la estructura del poema van separadas por un espacio. Y es importante, jóvenes, ahora que les muestro el ejemplo, cuál es la estrofa y cuál es el verso. La estrofa es como el bloc donde están todos los versos. Una estrofa, 2 estrofas, 3 estrofas. Y el verso, entonces, son esas oraciones, son esas frases cortas en que se escribe en cada línea, ¿ya? Marca el ritmo, el verso marca la medida. Por el número de sílabas, los versos castellanos se dividen en versos de arte menor y versos de arte mayor. Cuando hablo de versos de arte menor, son los que tienen de 2 a 8 sílabas. Y los versos de arte mayor son de 9 en adelante. Miren que si usted quiere escribir poesía es como el cuento. Tienen que repasar un poco el género. Cierto que expreso sentimientos y copio las ideas, las voy registrando. Luego las debo ir organizando de qué forma va a rimar mi poema, de cuántas estrofas va a tener mi poema, y esa estrofa cuántos versos tiene. Hay estrofas hasta de 8 versos. Por lo general o lo más tradicional son estrofas de 4 versos. Bien, las rimas.
Es muy importante la rima porque es esa repetición que se da de sonido al final de diferentes versos. A partir de la última vocal acentuada dentro de un poema o una canción. No se preocupen que eso lo vamos a ver en el ejemplo. Los tipos de rima, hay dos tipos de rima. Rima perfecta consonante y la rima asonante. La perfecta es los sonidos son muy parecidos. Y la imperfecta solo se parece la vocal. Miren, qué interesante. Y la métrica es lo que le hablaba hace un momento, es la medida de los versos. ¿Y cómo yo mido? Bueno, parece mentira. Ustedes le enseñaron en el colegio a dividir en sílaba. Bueno, eso lo van a utilizar para medir los versos si dividen las sílabas de la palabra que componen cada verso. Es decir, que el primer verso yo lo separo y lo divido. Ahora vamos a ver nuestro primer poema. Poema al Cerro Ancón. En casa reiteramos, estamos en el género literario, jóvenes de 8º grado. Anoten, género literario. Y que es este conjunto de obras, ¿verdad?, que forman parte del lenguaje, lo bonito de la palabra. Dentro del género literario, esta semana estamos en el género lírico. ¿Bien? Lírica, expreso sentimiento, expreso emoción, acerca de un país, de la patria, acerca de una mujer, acerca del amor, de la familia. Ustedes le pueden escribir un verso a su mamá, le pueden escribir un verso a la familia. Hay poesías también religiosas, no podemos dejar a un lado los poemas religiosos, ya, que son, porque es ese momento en que yo tengo esa conexión tan importante con un ser amado. Entonces, una vez que ya conocemos nuestro género lírico, tenemos que reconocer que el poema es una representación del género lírico. Las canciones son una representación del género lírico. Las odas son una representación del género lírico. Las corales también son una representación. Y cada uno de estos géneros se trabaja en clases. Nuestros jóvenes a nivel nacional en algún momento de su vida han declamado. Ustedes dirán, ¿cuándo yo declamé? Yo recuerdo que yo creo que en mi última poesía, yo creo que estaba como en la secundaria. Pero yo tengo compañeras que son excelentes poetas. Y hay otras compañeras, profesoras de español, que son excelentes en la parte de la formación del estudiante en la declamación. O cuando son niños, dicen todas las poesías, se las aprenden de memoria. ¿Cuántos no se aprendieron Patria de Ricardo Miró? Oh, Patria tan pequeña. ¿Cuántos? La mayoría se la aprendió. ¿O cuántos no se aprendieron Incidente de Cumbia con queja de indio y grito de chombo? ¿Verdad? ¿Cuántos no se aprendieron cuartos? Cuartos de la gente pobre con sus chiquillos descalzos. Muchísimo. Oh, Patria que te estremeces dulcemente. Tantas poesías hemos aprendido en el transcurso de nuestra formación escolar que en este momento quizás las estamos recordando. En casa pueden hablar con su papá y papá, ¿qué poesía tú te aprendiste cuando fuiste al colegio? ¿Cuántas? Seguro que eso es un poco de memoria. Y es bueno porque hay que trabajar la memoria. En este caso vamos a retomar un poema muy histórico porque habla de nuestra patria, habla de un lugar que para nosotros los panameños es muy importante, tanto en épocas pasadas como hoy. Y la autora de este poema es la señora doña Amelia Denis de Icaza. Amelia Denis de Icaza nació aquí en Panamá. Nació en 1836. Su padre era de origen francés, miren, pero su madre era panameña. Ella es panameña. Desde pequeña tenía mucha afición a la literatura. Eso sucede. Hay jóvenes que les gusta escribir, tienen diarios. Eso es bueno porque eso le ayuda en su escritura. Escriben todo lo que les sucede cada día y eso va cultivando la parte de la escritura. Dice que las poesías están llenas de un encanto natural, sin ningún artificio estudiado. ¿Qué quiere decir eso? Que ella no fue a una escuela de canto, ella no fue a una escuela de poetas. Como dice que ella se inspiraba tal como cantan los pájaros, ¿verdad? Colaboró siendo muy joven en el periódico que editaba su padre, don Saturnino Denis, en Panamá. Pero doña Amelia Denis de Icaza partió
Ella no vivió aquí en Panamá, ella vivió gran parte en Nicaragua, también dicen según la historia que vivió en Guatemala. Ella se retiró de nuestro país, pero aún así añoraba su país, como todos nosotros. Entre las obras está Amor de Madre, Dejad que pasen, A la muerte de Victoriano Lorenzo, entre otros. Hoy vamos a ver Al Cerro Ancón. Yo sé que quizás esta diapositiva, como tiene las 11 estrofas, en casa no la podrán leer bien, pero ustedes tendrán la oportunidad de tomarle una captura o buscar la grabación y buscar el poema también en su dispositivo. Pueden buscar el poema. Miren el poema Al Cerro Ancón, ese título. Inmediatamente el título representa un símbolo de nacionalidad. ¿Por qué? Porque en el Cerro Ancón es un sitio geográfico, para escribirlo así, que tiene historia nuestra. Ella inicia su poema denominándolo así, símbolo de nacionalidad, Al Cerro Ancón. Luego, si empezamos a contar, tenemos donde está el primer marco en rojo, tenemos 1, 2, 3, 4 y son 12 estrofas, jóvenes. Son los bloques de versos, son las estrofas. Y tengo 48 versos. Este poema tiene 48 versos que son las líneas, son cada una de las líneas que están escritas allí. ¿Sí? Entonces vamos a ver la rima. Un poquito de la rima. Dice, ya no guardas las huellas de mis pasos, ya no eres mío, idolatrado Ancón. Que el destino desató los lazos que en tu falda formó mi corazón. Miren la rima allí. Las huellas de mis pasos desató los lazos. La primera con la tercera. Idolatrado Ancón, mi corazón. La segunda con la cuarta. Allí hay rima. Y esa rima persiste durante todo el poema, nuevamente, cual centinela solitario y triste, un árbol en tu cima conocí. Allí grabé mi nombre, ¿qué lo hiciste? ¿Por qué no eres el mismo para mí? Lo importante de este poema es que usted pueda interpretar esa interrogación retórica que hay allí. Cuando hablo de interrogación retórica, me refiero a que ella habla con él. Durante todo el transcurso del poema, la poetisa personifica el cerro. Le dice, ¿qué lo hiciste? Cual centinela solitario y triste, un árbol en tu cima conocí. Eso es una personificación, es cuando yo le doy una cualidad a algo de una persona. Allí grabé mi nombre. Muchos de nosotros o en el interior o en la ciudad escribimos en los árboles nuestro nombre y dejamos una huella allí. Pero ella dice cual centinela, porque un centinela es una persona que cuida y el árbol estaba en lo más alto. Y esa interrogación se da durante todo el transcurso del poema. ¿Qué has hecho de tu espléndida belleza? Le cuestiona. De tu hermosura agreste que admiré, del manto que con recia gentileza en tus faldas libre contemplé. Recuerden que como es un cerro, en la parte de abajo, es cuando ya habla de las faldas, es lo de la ciudad. Los jóvenes que están en el interior, que alguna vez no han venido o no han visitado el Cerro Ancón, podrán hacerlo en algún momento. Pasamos a la cuarta estrofa. ¿Qué se hizo tu chorrillo? Su corriente al pisarla un extraño se secó. Su cristalina y bienhechora fuente en el abismo del no ser se hundió. Nuevamente tenemos acá el sentimiento de protesta. Esta poesía doña Amelia Denis de Icaza la escribió cuando regresa de Nicaragua. Ya tenía más de 60 años. En ese entonces Panamá estaba viviendo una experiencia de extranjeros en nuestro país. Por eso ella dice, ¿qué se hizo tu chorrillo? Su corriente al pisarla, un extraño. Ese extraño era esa persona que en ese momento estaba acá, era la presencia norteamericana que estaba en nuestro país. Y ella escribe el poema y expresa un sentimiento de protesta. Miren lo que ella dice. ¿Qué has hecho de tus árboles y flores? Mudo atalaya del tranquilo mar. Mis suspiros, mis ansias, mis dolores te llevarán las brisas al pasar. Y durante todo el poema transcurre así con la rima. Tengo 12 estrofas, 48 versos y tengo un poema con una temática patriótica, con una temática de protesta, de nostalgia, porque ella decía,
¿Qué pasa? Ese es el lugar, ese es nuestro lugar, esa es nuestra área. ¿Qué está sucediendo? Entonces ella reclama. Nosotros en Panamá tenemos muchos cerros, pero este cerro es histórico para nosotros los panameños. Y en ese cerro enarbola nuestra bandera nacional. Los que pueden contemplar desde el Cerro Ancón, se puede visualizar todo el país. Todo. La ciudad de Panamá. Luego, lo que ustedes ven allá en color turquesa es el conteo, la sinalefa, el conteo, la parte métrica esta muy rígida de la poesía, donde se cuenta sílaba por sílaba. Hay personas que se dedican a estudiar cada uno de los versos. Recuerden que los versos son todas las líneas. Cada una de las líneas son los versos, mientras que las estrofas son los grupos de versos. Si yo analizo cuántos años de incógnitos pesares, allí tengo 11 sílabas. ¿Ya? Sería bonito que tuviéramos todo el tiempo en una clase completa para analizar verso por verso. Miren allí, tus pájaros me dieron sus canciones, con sus notas dulcísimas canté. Y mis sueños de amor, mis ilusiones, a tu brisa y tus árboles confié. Persiste la rima. Bien, ahora para seguir con esto del poema, quiero compartir con ustedes un poema que me facilitó una profesora, la profesora Mirna de Pierce del Instituto Rubiano, de una estudiante, Guadalupe Ovalle. Es un ejemplo de declamación, es un ejemplo de cómo los jóvenes se inspiran a través de la poesía. Lo vemos un momento y seguimos. Eres valiosa, que en ti hay un poder que no se puede esconder. Tal vez gran parte de la sociedad ha perdido el significado de la palabra mujer, que tu identidad y fortaleza se encuentran en lo más profundo de tu ser. Fuerte, sensible y vigorosa, eres tú, mujer valiosa, creación de Dios, complemento de todo varón. ¿Qué sería de este mundo sin la delicadez que solo tú posees, con la que llenas todo vacío con solo la presencia de tu ser? ¿Cómo no admirarte si eres mujer y madre también? Una labor que solo un ser lleno de amor podría realizar. Aquí es donde encuentras de tantas una razón para no rendirte y decirle a la vida que aunque produzca en ti heridas, sabes cómo sobrepasarlas. Que no te dé miedo luchar, porque tú eres capaz. Si hay obstáculos, sabrás cómo sobrepasarlos. Ten fe, confianza y paciencia, y verás que podrás alcanzar todo aquello que en un principio no creías lograr. Muchas gracias. Lindo. A mí me encantan esos poemas. Cuando uno es jurado de concursos de poesía, yo termino que no sé qué hacer de la emoción que uno siente cada vez que un estudiante declama. Yo le doy gracias a la profesora Mirna que me facilitó este video de una de sus estudiantes que ella prepara y que también lo escribió un estudiante que está en el colegio actualmente, en el Instituto Rubiano. Es decir, tenemos acá tanto la compositora como la persona que declama. Muy bien, ahora vamos a activar un poquito nuestros conocimientos porque se me está acabando el tiempo. Y tema que se expresa en el poema. Exacto, protesta y sentimiento patriótico. Durante todo el poema, doña Amelia Denis transmite lo que ella veía de ese cerro. ¿Qué pasaba? ¿Por qué iban a acabar con eso? Pero no sucedió. El verso, ya no eres mío, idolatrado Ancón. ¿Qué sentimientos expresa? Nostalgia. Miren lo que ella dice, ya no eres mío, como si fuera una persona. Ya no eres mío. El poema, El Cerro Ancón, la poetisa resalta sentimiento de nostalgia, ¿verdad?, por la soberanía panameña. Hoy en día este poema es considerado un poema histórico, patriótico, que transmite el verso más tarde con tu lira enlutecida. Miren eso, con mi lira enlutecida. Recuerden que a través de las liras nosotros expresamos canciones, pero en este caso sería enlutecida. Sería un sentimiento de luto, de dolor. Y la personificación que se ve durante todo el poema también se expresa cuando ella dice mudo atalaya. Mudo es que no habla. Del tranquilo mar. Tenemos acá, y que forma parte de sus guías jóvenes de clase,
traten de escribir al menos una estrofa de 4 versos. Dedíquenle, piensen en esa persona, piensen quizás en la parte física o en la parte sentimental. ¿Cómo se inspira? ¿Qué tiene esa persona que les llama la atención? ¿Ya? O su mamá, escríbanle un poema. Ya sé que el Día de la Madre está lejos, pero inspírense en algo. ¿Ya? O de repente no tiene que ser en una persona, pueden ser en un lugar. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, hoy aprendimos que los géneros literarios comprenden distintas obras, que tradicionalmente se han distinguido 3 grandes grupos: narrativa, lírica y dramática, y que el verso es un elemento fundamental en la poesía. Y queda para la casa, ya vimos una lírica, un poema nacional, queda para la casa el romántico Gustavo Adolfo Bécquer. Romántico porque ahí se volverán las oscuras golondrinas en tus balcones sus nidos a colgar, y otra vez en el ala en sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo retrenaban, tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Queda esta para la casa. Les quiero mostrar otro video. En este caso es un género coral que también me facilitó una profesora que le agradezco, la coral poética. Antes de despedirme, veamos la coral. Qué importante es que nosotros aprendamos. Entonces queda para la casa también esta lista de poetas. Por favor, aunque sea unos jóvenes, busquemos un poeta, ya sea nacional o extranjero, pero nacional tenemos muchos. Y conozcamos un poquito de nuestra poesía, ¿sí? Entonces recuerden que la educación no para, mis queridos estudiantes. Hay mucha manera de formarse. Nosotros estamos aquí a través de diferentes medios y diferentes personas que nos ayudan a llevarles a ustedes su formación.
En casa tienen toda la formación, en casa tienen toda la oportunidad de buscar todos los poemas, de desarrollar, de despertar un poquito ese sentimiento de nostalgia, ¿verdad? Ahora que están en casa una tarde así sola, escriban algo, ¿ya? Algo que los conmueva y guárdenlo, y quizás tengan la oportunidad de, cuando finalizamos el trimestre, de compartir todas esas experiencias de cuentos, de poesías, ¿ya? Porque estamos aquí para ustedes, jóvenes. Estamos para llevarles lo que necesitan. Recuerden que estamos aquí porque ustedes nos necesitan. Gracias, ha finalizado la clase y nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Yo creo que vamos a dejar un poco la literatura y vamos a regresar ya a los temas cotidianos, pero sé que les gusta también. Gracias y nos vemos la próxima semana.